to full health, and I feel like probably over these last couple of weeks is when I've probably started feeling my best. Obviously, my ankle kind of didn't allow me to really see where my... Algo inesperado ocurrió dentro del programa de Team USA que nadie en el mundo del baloncesto estaba listo para enfrentar. De repente, el entrenador principal desapareció de la banca en medio del torneo sin una explicación pública clara. Casi de inmediato, una nueva voz tomó el control, y en cuestión de horas, Caitlin Clark pasó de ser una jugadora en el banco a convertirse en el motor que impulsaba toda la ofensiva. Los fanáticos lo notaron de inmediato. Internet se volvió loco, y ahora el entrenador interino en el centro de todo ha confirmado exactamente lo que sucedió y lo que este cuerpo técnico había estado haciendo con Clark a puerta cerrada. Esta es la historia que no querían contar por completo. Para entender por qué este momento impactó tanto, hay que regresar al inicio, un campamento de entrenamiento en diciembre en Durham, Carolina del Norte, donde Caitlin Clark se puso las zapatillas por primera vez como miembro del equipo nacional femenino de Estados Unidos. No era solo otra práctica, era la primera señal real de cómo sería su futuro con el rojo, blanco y azul. La entrenadora principal, Carol Lawson, acababa de ser oficialmente nombrada para liderar el programa hasta los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Ella incorporó a un cuerpo técnico que incluía a Stephanie White, entrenadora de Indiana Fever, Natalie Nassi, entrenadora de Golden State Bucky, y Nate Tibbetts, entrenador de Phoenix Mercury, como asistentes. Sobre el papel, un banco impresionante. En la práctica, un arreglo que silenciosamente daría inicio a una de las historias más comentadas de toda la fase de clasificación. Durante aquel campamento de diciembre, Clark estaba haciendo todo bien, trabajaba con el personal médico, entrenaba con los coaches de desarrollo y reconstruía su cuerpo tras una brutal temporada 2025 de la WNBA, en la que solo participó en 13 juegos, afectada por una serie de lesiones en la parte inferior del cuerpo que le robaron casi un año completo de baloncesto. Se perdió el juego de estrellas de la WNBA, se perdió los playoffs y vio desde la banca cómo Indiana Fever avanzaba profundamente en la postemporada sin ella. Y aún así, cuando las cámaras grababan en Durham, Clark se veía como ella misma de nuevo, concentrada, llena de energía, lista para jugar. Lo que las cámaras no captaron completamente fue la tensión que se estaba gestando sobre cómo realmente sería utilizada una vez que comenzaran los partidos. Avanzando a marzo de 2026, Puerto Rico ganó el torneo de clasificación para la Copa Mundial FIBA Femenina. Team Estados Unidos ya había asegurado su pase al Mundial en Alemania al ganar la American Cup el verano anterior. Así que estos 5 partidos de clasificación en San Juan eran, técnicamente, una formalidad. Pero, formalidad o no, la presión se sentía enorme porque era el debut de Caitlin Clark, Angel Reese y Paige Bueckers en el nivel del equipo nacional senior. 3 de los nombres más reconocidos del baloncesto femenino, todos juntos por primera vez en la escena internacional. Los fanáticos asistieron en masa, las redes sociales estaban enloquecidas y todo el mundo del baloncesto observaba cómo Lawson desplegaría a su nueva generación de estrellas. Lo que sucedió en los 2 primeros partidos sorprendió a todos. Lawson llegó con una filosofía que describió abiertamente como una misión de descubrimiento de hechos. Rotaba fuertemente a las 12 jugadoras del roster, manejando un sistema en el que 5 jugadoras salían y 5 entraban siguiendo un ritmo casi mecánico, casi como los cambios en hockey. Clark fue colocada en la segunda unidad, no en el 5 titular. Compartía minutos de banco con Ryan Howard, Kelsey Plum, Kiki Eriafen y Monique Billings. El grupo veterano titular, Chelsea Gray, Jackie Young, Kalea Copper, Dorke Kahambi y un frontcourt rotativo, estaba firme como unidad de apertura juego tras juego. La situación generó dudas de inmediato. Clark, por su parte, la manejó con la compostura de alguien que entendía perfectamente la asignación. En el primer partido contra Sagal, salió desde el banco y fue simplemente eléctrica. 17 puntos, 12 asistencias, una actuación que rompió todos los récords internacionales para un debut de Estados Unidos. Clark marcó el ritmo de toda la ofensiva del equipo en un solo cuarto. Lawson lo reconoció después,
llamándola una de las jugadoras más dinámicas del mundo y elogiando cómo elevó de inmediato el ritmo y la eficiencia de todo a su alrededor. Y aún así, Clark permaneció en la segunda unidad. En el segundo juego contra Puerto Rico, el sistema de rotaciones pesadas continuó. Clark volvió a brillar, esta vez con 12 puntos y 5 asistencias en una victoria cómoda. Los números fueron impresionantes. El impacto, innegable. Pero la estructura a su alrededor no cambió. Los fanáticos se frustraron. Las redes sociales estallaron. La pregunta se repetía, ¿por qué? Cuando Clark era claramente la jugadora más electrizante en la cancha, era ella la que estaba retenida del quinteto titular y del sistema ofensivo que necesitaba para despegar todo su potencial. Entonces, la entrenadora se fue. Aquí la historia da un giro inesperado que nadie vio venir de la manera en que realmente sucedió. Lawson siempre había planeado regresar a Duke, simultáneamente entrenando a los Blue Devils en el torneo NCAA, una doble responsabilidad que ya había generado críticas antes de que comenzara el torneo de clasificación. Cuando el calendario de Duke exigió su regreso, Lawson se apartó de la banca y Ned Tibbetts, entrenador de Phoenix Mercury, asumió el rol interino para los últimos partidos. La transición fue presentada como planeada y procedural, pero lo que sucedió después en la cancha contó otra historia completamente distinta. Tibbetts llegó y casi de inmediato cambió la filosofía. La rígida rotación de 5 dentro y 5 fuera desapareció. La jerarquía predeterminada que mantenía a los mismos 5 titulares veteranos sin importar lo que las combinaciones de línea produjeran se esfumó. En su lugar, apareció algo mucho más parecido al baloncesto basado en el mérito. Caitlin Clark fue la primera en beneficiarse. En el partido contra Italia, el quinteto inicial de Team USA salió y tuvo problemas de inmediato. A los 3 minutos, la ofensiva estaba completamente estancada. Italia había cerrado la pintura, bloqueado líneas de pase y desafiado a las estadounidenses a superarlas. El quinteto titular no pudo romperlo. Entonces, Tibbetts miró al banco y llamó al número 22. Clark entró a los 6:46 del primer cuarto. Lo que siguió fue descrito por quienes lo vieron en tiempo real como nada menos que una toma de control. Durante aproximadamente 6 minutos y medio manejando la ofensiva, Team USA anotó 23 puntos. Para ponerlo en perspectiva, los titulares habían logrado 5 puntos en los 3 minutos previos. Las estadísticas no solo favorecen a Clark, gritan su nombre. La geometría de la cancha se transformó en cuanto tocó el balón. La defensa de Italia, cómoda y serena antes de su llegada, de repente luchaba por cubrir terreno que no esperaba. Clark terminó ese día con 12 puntos y 5 asistencias, y Team USA ganó 93-59. Pero lo que hizo diferente a Tibbetts y que llamó la atención de fanáticos y analistas casi de inmediato fue esto: no solo cambió la alineación, sino que lo explicó con una franqueza rara en entrenadores profesionales donde cada declaración pública es medida y filtrada. Tibbetts se paró en el podio y reconoció que el enfoque anterior no había sido óptimo. No echó la culpa directamente a Lawson, pero dejó claro que la estabilidad, los roles y construir la ofensiva alrededor de los mejores jugadores del equipo era el camino a seguir. Destacó que el grupo había rendido a su máximo nivel. Cuando hubo claridad, cuando las jugadoras conocían sus roles y el sistema ofensivo estaba diseñado para maximizar el talento de élite del roster en lugar de distribuir minutos democráticamente, los medios captaron el peso de sus palabras. Este era un entrenador confirmando esencialmente lo que las estadísticas mostraban desde hacía días, que el sistema previo a su llegada no estaba desbloqueando a Clark como sus habilidades requerían. No lo gritó. No lo convirtió en titular de noticia, pero igual tuvo el efecto de una. En el partido contra Nueva Zelanda, Tibbetts finalmente puso a Clark en la alineación titular. Por primera vez en el torneo, estuvo desde el tip-off junto a Chelsea Gray, Kelsey Plum, Monique Billings y Dorka Kahambi. El resultado fue exactamente lo que los que pedían este cambio habían predicho: Team USA aplastó a Nueva Zelanda 101-46.
Clark dirigió desde la cima del perímetro con confianza y autoridad, anotando 14 puntos con tiros eficientes, perfecta desde la línea de tiros libres y repartiendo 6 asistencias en 23 minutos. La ofensiva se movía más rápido. El balón encontraba a las jugadoras abiertas. El spacing era exactamente lo necesario. Clark, por primera vez en el torneo, se vio completamente en su rol natural. El contraste con los dos primeros juegos fue tan evidente que incluso los espectadores casuales lo comentaron. No era solo un cambio de alineación, era una declaración sobre lo que este equipo podía hacer al dejar de ser cauteloso y permitir que sus mejores jugadoras brillaran plenamente. Más adelante en el torneo, Tibbetts hizo otro movimiento que encendió las redes sociales, puso a Clark y Paige Bueckers juntas en el backcourt. Era el escenario que los fanáticos habían estado anticipando durante meses, dos de las jugadoras más talentosas de su generación compartiendo cancha al mismo tiempo, capaces de crear juego desde cualquier lugar, disparar desde 9 metros y ver pases que muchas otras jugadoras ni siquiera reconocen. El resultado fue una verdadera clínica ofensiva. Cuando estas dos están juntas en la cancha, la defensa se vuelve casi imposible. Los tiradores abiertos aparecen en cada posesión. Las líneas de penetración se abren automáticamente. La pintura se vuelve accesible de formas que simplemente no existen cuando el sistema ofensivo se construye alrededor de manejadoras de balón menos dinámicas. Era evidencia en la cancha que respondía preguntas de manera definitiva, no con debate, sino con resultados. Y Tibbetts, lejos de mantener esa dupla como curiosidad, la trató como un arma legítima. Ahora, es importante aclarar algo que se puede perder entre la indignación de los fans y la especulación en redes sociales. El plan original de Carl Lawson no era una conspiración contra Caitlin Clark. Lawson siempre había sido pública sobre que estos partidos de clasificación eran una misión de descubrimiento de hechos. Quería evaluar diferentes combinaciones, ver qué jugadoras encajaban mejor en cada alineación y construir una base para cómo se vería Team USA rumbo a la Copa del Mundo en Berlín y eventualmente los Juegos Olímpicos de 2028, sin partidos regulares previos y con jugadoras llegando desde sus respectivas temporadas de WNBA. La lógica de rotar a todas y observar cómo encajaban las piezas no es irracional, es, de hecho, cómo se construye un programa responsablemente con el tiempo. Lawson, incluso mientras rotaba a Clark en la segunda unidad, la elogió repetidamente y dejó claro que entendía el tipo de jugadora con la que estaba tratando. Pero los resultados en la cancha contaban otra historia, difícil de ignorar. Tibbetts, trabajando en un calendario comprimido con menos necesidad de evaluar y más necesidad de ganar, simplemente tomó la decisión que los datos indicaban. Esa es la tensión en el corazón de toda esta situación, dos filosofías de entrenadores legítimas y una de ellas mantenía a Clark menos liberada de lo que merecía. La reacción de los fans se convirtió en una historia casi tan grande como los propios juegos. Cuando Lawson mantuvo inicialmente a Clark en la segunda unidad, las redes sociales estallaron con acusaciones de que el cuerpo técnico estaba limitando deliberadamente el impacto de Clark, ya fuera por celos, favoritismo hacia veteranas o alguna lucha de poder interna que nadie nombraba públicamente. Imágenes de Clark cerca de Stephanie White, su entrenadora de Indiana Fever que servía como asistente de Team USA, se hicieron virales, con fans analizando sus expresiones y lenguaje corporal cuadro por cuadro. La percepción de tensión era real. Los comentarios sugerían que White y Clark tenían asuntos pendientes desde su tiempo juntas en febrero, donde White supuestamente había dado declaraciones públicas priorizando a Cassie Mitchell como la principal ofensiva del equipo, algo que molestó a algunos seguidores de Clark. Si esto tenía relación con lo que ocurría en la cancha en Puerto Rico es imposible de verificar, pero la percepción existía. Y en la era de redes sociales, la percepción se convierte en evidencia para quienes ya están predispuestos a creerla. La narrativa se escribió sola antes de que alguien del staff dijera una palabra. Lo que Tibbetts confirmó con sus palabras en el podio y con sus decisiones en la alineación es que existía una brecha entre cómo se estaba usando a Clark y cómo podía haber sido utilizada desde el inicio. No acusó a nadie. No lo presentó como disfunción, pero reconoció el cambio, explicó su razonamiento y dejó que el marcador hablara por sí mismo.
Team USA terminó invicto 5-0 en el torneo. Clark finalizó como líder en asistencias de todo el torneo de clasificación, con un impresionante +/- de más 80 y 7 de 13 en triples a lo largo de los 5 partidos. Regresó al baloncesto competitivo tras 8 meses de ausencia por lesión y de inmediato se mostró como la iniciadora más completa del roster. Los números no son un accidente, son un argumento sostenido a lo largo de un torneo entero, contra defensas físicas y disciplinadas. Salió desde el banco y tomó control de los juegos. Titular y orquestando aplastamientos. Ejecutando pick and roll con timing de élite. Penetrando al aro de formas que su lesión le había impedido durante casi toda la temporada anterior de WNBA. Y lo hizo mientras decía públicamente todo lo correcto, abrazando la mentalidad de equipo, expresando gratitud genuina por la oportunidad y negándose a hacer de esto algo sobre ella, incluso cuando toda la conversación giraba a su alrededor. La gran pregunta que queda es cómo será procesada por el mundo del baloncesto en los próximos meses. La Copa Mundial FIBA Femenina 2026 será en Berlín en septiembre. Kara Lawson volverá a la banca. El cuerpo técnico que estaba antes de Tibbetts tomará las decisiones y cómo se despliegue a Clark, si titular, cuántos minutos, si la ofensiva se construye para maximizar su talento o equilibrar los egos y experiencia de veteranas, será crucial. Porque lo que mostró Tibbetts, aunque brevemente, es lo que este equipo puede ser cuando Clark está empoderada, un parcial de 23 puntos en 6 minutos. Una demolición 101-46. Una ofensiva que ninguna defensa puede preparar cómodamente porque la amenaza viene desde todas las direcciones al mismo tiempo. La decisión de los entrenadores no es solo cuestión de alineación, es cuestión de cuál es el verdadero techo del equipo. Y ahora mismo, basado en todo lo que pasó en Puerto Rico, ese techo luce mucho más alto con Clark en el centro que en cualquier otro lugar. Lo más impresionante de la conducta de Clark es que nunca lo hizo sobre ella públicamente. Al hablar de la rotación al inicio del torneo, mencionó flexibilidad, aprendizaje, el desafío de generar química rápidamente en un contexto de equipo. Reconoció que en el baloncesto de Estados Unidos no eres la estrella, eres parte de algo más grande. Lo dijo con sinceridad, respaldada por un historial de poner al equipo primero en cada entorno donde jugó. Y luego produjo números que hicieron imposible ignorar su rol, porque el argumento no venía de su boca, venía del marcador cada noche. Esa combinación de humildad y desempeño innegable es exactamente lo que hace esta situación tan fascinante de seguir. No dio munición a los entrenadores para decir que era difícil, ni frases para malinterpretar, ni lenguaje corporal más allá de lo que los fans proyectaban. Simplemente jugó. Y cada vez que lo hizo, el equipo mejoró de manera visible, medible y difícil de ignorar. La conversación sobre el baloncesto femenino en Estados Unidos ha entrado en una era completamente nueva. Clark, Reese y Bookers debutan juntas internacionalmente, marcando un cambio generacional en el baloncesto. Tibbetts mostró lo que es posible con talento elite, récord 5-0 y estadísticas de otro nivel. Lawson lo seguirá en Berlín. Comenta y comparte tu opinión.